Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos escuchen. Estamos en un nuevo episodio de este podcast de la Fundación Retahíla, donde estamos pensando un poco entre todos, todas, de qué se trata esto de la economía naranja, de las industrias culturales, de las industrias creativas y qué podemos hacer para desarrollarlas y para crecer un poco más. En este episodio, la verdad que estoy muy contenta de recibir ya amigos, diría, compañeros, colegas, con los que hemos coincidido en varias actividades, porque vamos a hablar un poquito de la formación de públicos pensado desde la formación artística. Lo tengo aquí a Javier Vargas, Javielo cariñosamente, guitarrista, compositor, educador musical, estudió en Berkeley, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Conservatorio Nacional. Si ustedes estudiaron música, probablemente han pasado por alguna clase de Javielo, porque la verdad que está en todo, por suerte. Es profesor de música en la UAS, es docente también en el conservatorio, está a cargo, ya me va a contar un poquito más si sigue ese proyecto, el proyecto de Berkeley en Santo Domingo, que la verdad que ha generado un impacto fuertísimo en la formación de talento. Tenemos muchos dominicanos y dominicanas becados en Berkeley y que han podido acceder a ciertos programas de formación que se han dado aquí. Así que, Javielo, bienvenido a Plepla. Muchísimas gracias. Al frente mío tengo a Mónica Despradel, bailarina, intérprete, maestra, creadora, productora, ballet concierto dominicano, ballet teatro contemporáneo, ballet nacional dominicano, el Washington Ballet, el Boston Ballet, estuvo en Cuba, en Caracas, Venezuela, en Argentina, bailando tango y también participando en el Ballet del San Martín. Muchísimos años en esto de la danza, de la producción, de la comunicación también, y presidenta de la Fundación Nido para Ángeles también, así que también, bueno, y miembro del patronato de danza, del patronato dominicano por la danza. La Asociación de Profesionales de la Danza. Ok, exacto. Bueno, por ahí también viene nuestra compañera Viena González cuando termine de salir del tapón. Seguramente la incorporamos aquí. Entonces, para entrar un poco en tema, les cuento, este podcast, como ya muchos de nuestros oyentes y seguidores seguramente saben, procura generar conversación alrededor de las industrias culturales y creativas y este campo grande de la economía naranja, de la economía de la cultura. Estuvimos analizando esto a nivel macro, a través de la cadena de valor, cómo se produce valor desde la creación, la circulación, la exportación. Si no lo han escuchado, pueden ir a cualquiera de los otros episodios, están por ahí. Y llegamos necesariamente a tener que pensar en público, pensar en los públicos, ¿no? Es decir, en los consumidores, en el mercado, en quienes completan este ciclo de la cadena de valor, que lo retroalimentan desde la apropiación y la transformación que se da en la experiencia de consumo de las artes. Esos públicos son personas con capacidad e interés en consumir cultura y en consumir arte. Esto no es un dato menor, porque esa capacidad, ese interés, ese gusto se forma también, es fruto de la educación para la ciudadanía cultural. Hay que tener herramientas para poder acceder y convertirse en un consumidor cultural. El acceso no se trata solamente de que tengamos las puertas de los teatros abiertas. Necesitamos que la gente, que las personas tengan herramientas y sensibilidad para poder llegar ahí. Entonces, un poco de eso se trata este episodio. Me gustaría, antes de empezar a conversar con nuestros invitados, incorporar la voz de Paula Disla. Ella es educadora, es abogada, una activista de derechos humanos, de derechos de la infancia, actriz, gestora cultural. Bueno, hasta hace poco era la directora de CONAN y estuvo trabajando mucho con el tema de infancias ahí. Y ahora está en la parte de relaciones exteriores de la MESIT. O sea, Paula tiene una visión bastante amplia sobre esto y le preguntamos un poco de si esto de la educación artística, de la formación artística, es un derecho y por qué. La vamos a escuchar y a partir de eso conversamos. La educación artística integral es realmente un derecho fundamental que se basa en lo que es el principio fundamental, tanto de bienestar como de autonomía de la persona y como mi visión de que la educación artística es una zona en la vida de las personas, es parte de la vida de la gente y desarrollarla a través de la formación, no solamente
en los primeros años de vida, sino también en el devenir del desarrollo de una persona, en su formación hasta sus últimos años de vida, es que lo considero como un derecho. Y también porque el despertar de las aptitudes y de las actitudes hacia el arte es más fácil de encontrar y de desarrollar si el Estado lo potencia y lo garantiza a través de políticas de educación artística. Ok, ahí escuchábamos un poquito a Paula que habla de una cuestión de derecho a la felicidad, ¿no? También. Habla también de que esto se tiene que garantizar desde el Estado y de que es una zona en la vida de las personas que nos atraviesa más allá de las infancias. Me gustaría escucharlos un poco a ustedes de qué piensan sobre esto de la formación artística integral en la vida de las personas y cómo podemos ir vinculando esto con esto de la industria cultural. Bueno, primero, qué bueno que estamos aquí. Me encanta estos espacios para compartir, reflexionar y dejar propuestas claras que puedan ayudar a todo esto. Y sí, coincido con Paula muchísimo. Yo pienso que es un derecho de vida, que cuando tú naces, tu educación debe ser integral, debe ser de calidad y debe tenerlo todo. Y en la vida tiene que estar todos y todas en el medio para poder desarrollarnos. Y si hay si hay una parte que no se desarrolla, pues obviamente que las sociedades no se desarrollan por completo. Lo que tú aprendes pequeño, lo vas a replicar cuando seas grande. Si no te dieron la oportunidad, entonces es una cuestión de derecho, porque si no te dan la oportunidad de tú saber lo que es eso, sentirlo, estimular tu creatividad, formarte una visión general de lo que es un individuo y todas tus posibilidades de actuar y de visionar tu futuro, pues entonces estamos a medias. Por eso creo en una educación integral, creo en una educación en la que te enseñan todo, incluyendo la parte artística, creativa, y como digo, creo en la posibilidad de el apoyo estatal hacia hacia todo el mundo. Yo también entiendo que esa educación familiar en la que te dicen, no estudies eso, que eso no deja, o que eso hace mucho daño, o también lo que tú ves en tu comunidad, en tu barrio, en tu ciudad, tiene mucho que ver. Entonces, si las artes no están ahí, si no está en la calle, si no está eminentemente cerca de ti, ese niño, esa niña no se va a desarrollar como pudiera desarrollarse si la tuviera. Uh-huh. Entonces es preocupación de todos, y obviamente del Estado, y de todos y todas las madres y las madres y los padres, de que sus hijos sí vean eso y que tengan la oportunidad de esa elección. Y después, obviamente, me imagino que la cooperación más adelante ya de sí poder acceder a ella de manera de calidad. Porque si tú no, entonces después que ya tú tienes información, no puedes acceder, entonces tú estás frustrando a una parte de la sociedad que necesita desarrollarse y que no tiene dónde desarrollarse porque no has dado la oportunidad y no has creado las estructuras académicas, de difusión, de medios. Los medios tienen mucho que ver también, mucho que ver, porque obviamente si a ti te dieron solamente una cosa, ¿cómo tú vas a saber de la otra? O sea, no hay manera. Entonces, yo pienso que todos somos responsables. Javielo, tu visión de educador aquí. Mira que es tanto un derecho, como dice Paula, que Mónica lo primero que menciona es desde el momento de nacer. Y yo me puedo ir hasta un poco más atrás. Desde el momento que se está gestando un ser humano, ya está demostrado científicamente cómo la exposición, por ejemplo, a la música, cómo la exposición a las bellas artes de parte de la madre, todo eso pasa al ser humano. Perdón. Entonces, ¿por qué es un derecho? Porque los niños no tienen capacidad de decisión. Ellos no pueden decir quiero esto, quiero lo otro. Entonces, tiene que ver mucho con lo que hacemos los adultos
por el camino que tienen que llevar esos seres humanos pequeños. Entonces sí es un derecho. Y podemos profundizar aquí en muchas cosas y en lo que nos falta y lo que necesitamos. Y eso será parte de la conversación. Pero yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Las grandes potencias, ¿por qué se miden normalmente? Por las bellas artes y los deportes. Su cultura. Todos siempre pensamos en esos países que quedan en los primeros lugares y cuando pensamos en las Olimpiadas, Cuba, ¿cuántas medallas? Por lo que hacía Cuba, por la educación y por el deporte. La educación holística, con el derecho, como dice Mónica, de que después que tú despiertas ese ángel dentro del ser humano, tiene que haber una salida de calidad para esa formación. Entonces ya hay muchos datos que iremos dando de dónde debemos empezar y qué debemos arreglar. Porque es algo tan simple como, yo te voy a dar un ejemplo simple para empezar la conversación. La Escuela Elemental de Música. Solo tenemos una en un país donde hay 11 millones de dominicanos, más 2 millones, casi 3 millones de extranjeros. Se hace una prueba de aptitud para entrar anualmente. La última vez, cerca de... No te voy a poner el ejemplo de la última vez. Te voy a poner el ejemplo de cuando mi hija tenía 5 años, que fue a hacer la prueba de aptitud. 1,200 aplicaciones para 50 puestos. Claro. Aptitud, no el examen del conservatorio donde se te pide que ya tú seas un cuarto de músico o un 30% de músico para entrar. Un examen de aptitud para empezar a formarte, para exponerte a la educación musical. O sea, es un derecho. Así es. Bueno, pensando desde una visión pedagógica, les traigo como algunas reflexiones, ¿cierto? Que Paula un poquito las abre y que vamos a seguir conversando. Estamos hablando de desarrollar cierto capital cultural en los niños que tienen el interés y que las familias tienen el interés y que no se lo estamos pudiendo garantizar, porque si hay 1,200 aplicaciones para 50 espacios, pues evidentemente no estamos pudiendo garantizar que nuestros niños y niñas se expongan a la formación artística, siendo que la formación artística abre la posibilidad de adquirir lenguaje para interpretar el mundo, adquirir competencias para la convivencia ciudadana, para la participación ciudadana, para la comunicación. Eso seguramente quienes han estado al frente de un aula, en una clase de educación artística, pueden visualizar esto, ¿no? Cómo eso impacta en la posibilidad de participar, de convivir, de comunicarse, de manejar información, de desarrollar un pensamiento creativo. Estamos queriendo ciudadanos innovadores, pero no le estamos dejando entrar a estudiar música a los niños. Entonces, ¿cómo esperamos que tener una ciudadanía innovadora, resiliente, emprendedora, que pueda desarrollarse y hacer crecer el país si no los estamos exponiendo a la capacidad de tener estos lenguajes creativos? Con esta reflexión un poco más también desde la pedagogía y desde por qué lo estaríamos pensando en esto, completando un poco la idea de la educación artística como derecho, les quiero preguntar a ustedes, porque además de estar desde el mundo de la educación, están en la producción, han trabajado muchísimo en formar públicos para las artes. En tu caso, Mónica, con el tema de la danza, el trabajo que has hecho es maravilloso de lograr que la ciudadanía dominicana pueda acceder a producciones de alto nivel internacional y poder poner a dialogar nuestros talentos locales con talentos internacionales. Me pregunto si ustedes creen que es necesario formar públicos y cómo se forman los públicos, a dónde se forman, quiénes lo forman. Llegó bien a González. Justo con la pregunta. Llegó escapó. Justo con la pregunta, sí. Llegó, yo creo. Así que qué bueno, porque le va a tocar también. Bueno, sí, nosotros... Hola, ¿cómo estás? Hay muchos espacios creados ya en República Dominicana, muchos espacios. Y yo pienso que si hubiese mayor oportunidad
hubiese más. Hay que estar más en la calle. Yo sé que el calor no nos ayuda, pero hay que un poco hacer el trabajo que no se hizo, lamentablemente, y meternos donde mucha gente está oyendo otra cosa y viviendo otra cosa. Hay que meterse ahí. Y es un trabajo que nos toca hacer, y más, por ejemplo, las compañías ya estructuradas que tienen un sueldo seguro y una cosa que pueden hacerlo. O sea, es su responsabilidad, es que tienen que hacerlo. Es un deber, yo diría, porque es la única manera de que la persona que por derecho tiene la oportunidad de ver eso, pues se culturice en todos los sentidos. Y también se tenga la información de otras cosas, que no sea las cosas que están limitadas a ver. Porque mucha gente está muy limitada a ver muchas cosas. Y de parte de esas cosas pueden ser malas. Entonces ya el hecho de crear público sería mucho más fácil si desde pequeño, como volvemos a lo chiquito, si desde niño tú le enseñaste a apreciar lo artístico, y recordando que está demostrado científicamente que estimula tus conexiones cerebrales, estimula tu parte cognitiva, tu parte sensorial, tu parte creativa, te hace una persona mucho más abierta. Y te está demostrado científicamente, no es. Entonces, si tuviéramos obviamente una educación al lado con esa armadura, pues fuera mucho más fácil para nosotros crear más público y tener más seguidores. También creo que la accesibilidad económica es una parte importante. Las personas, antes de ir a gastar en ver danza o música, o esto y lo otro, que ni siquiera saben entenderla muy bien a veces, prefieren ir, tomarse una leche o un refresco o hasta una cerveza. O sea, entonces, ¿cómo darle todo esto a nivel también gratuito? O sea, ¿cómo permeamos el país de opciones para que vean? Yo pienso que es por ahí. Y la televisión, las redes sociales, los podcasts como estos, o sea, es hablar de esto, es estar entre las conversaciones principales, es ser noticias, es guía, carretera que te lleven a eso. Hay que hacer muchas cosas y hay que hacerlo consistentemente, porque pasa mucho que nosotros empezamos algo y como que nos cansamos en el medio, y eso es lo más difícil. Y yo sé que nos cansamos porque falta recursos, porque faltan herramientas, porque falta gente, porque la vida está muy rápido, pero debemos de esforzarnos en ese sentido. Y obviamente volvemos a lo mismo, el Estado, los canales del Estado, los medios del Estado, las herramientas para que todas las compañías salgan, deben de cumplirse y deben de otorgarse, porque es la única manera. Giras nacionales, agenda, donde todo esto donde esté rico. Todos los domingos tú sabes que puedes ver esto, donde todos los viernes aquí, pero llegaron a Montecristi, llegaron a Dajabón, llegaron a Barahona. Es en todos lados. Hay que hacer como un río que se derrama por todo el país haciendo arte, moviendo arte. Y tú puedes estar seguro que para todo hay de todo. Pero tú puedes estar seguro que va a haber mucha gente que nos va a seguir. Pero mucha gente, como ha pasado cuando lo hacemos. Viena, bienvenida. Hola, gracias. Esa es la que puede hablar más de eso, que tiene un Viena, espacio. actriz, directora, educadora, gestora teatral con un máster en gestión en industria culturales. Directora ejecutiva del Teatro Buloya, más de 30 años tiene el grupo, ¿no es cierto? El grupo. Y la sala, más de 15. Ay, sí, bueno, ya. Sosteniendo una sala de teatro independiente, señores, más de 15 años, eso no es poco. Pero además la sala y el grupo vienen trabajando muchísimo en el tema de formación de públicos, y me parece que tu voz justamente en esta pregunta es fundamental, ¿no? ¿Hace falta formar públicos? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Cómo los formamos? Viena, contame. Bueno, sí, hace falta formar públicos, y la formación de públicos es algo que tiene distintas aristas, ¿sí? En el caso de Buloya ha tratado de formar un público para el teatro y para el arte en general.
Pero la formación del público viene desde, como decía ahora Mónica, desde la niñez. Entonces, para eso nosotros tenemos diferentes programas. Tenemos el teatro escolar, tenemos la temporada de teatro chiquito, que es precisamente, es como la oportunidad y llevar un teatro a esa población infantil para que empiece a gustarlo desde pequeño. Porque nosotros también tenemos la temporada ya para adultos, obras de teatro para adultos, y tenemos todas las noches personas que van por primera vez en su vida al teatro. O sea, cada noche que nosotros tenemos función, preguntamos al público quién está aquí por primera vez y quién está por primera vez viendo teatro. Y siempre hay una, dos o muchas más manos que se levantan. Yo puedo atestiguar, porque soy fijo en Guloya. Bueno, entonces es eso, es empezar desde pequeño. Entonces, ofertarlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el Estado y también los grupos independientes, y que estamos haciendo los grupos de teatro independiente y con salas independientes de esa manera, llevando teatro a las escuelas o llevando las escuelas al teatro. Esa es una manera. También ofreciéndolas en parques y en espacios, llevándoselas a los mismos barrios y llevándolos al teatro como tal, al espacio. Entonces, hay que hacerlo. Por un lado, el Estado puede costearlo para llevarlo a las escuelas o el empresariado. Hay muchas vías de hacerlo. Hay que pensar en esas políticas que impulsen no solo el teatro, la danza, la música, las artes plásticas. Motivar, llevarlo desde pequeño, que vayan a los museos, que vayan a conciertos, sí, pero tiene que ser una política de Estado, desde el Ministerio de Cultura, en conjunción con el Ministerio de Educación. Tiene que ser pensado y avalado para que las personas se acostumbren, tengan en su horizonte estos diferentes artes, estas diferentes manifestaciones culturales y artísticas, para que después de grande quieran consumirlo ya porque sí, porque lo tienen en su interior, igual que como ver televisión o escuchar música, que desde pequeño lo hacen. Bueno, pues así mismo que sepan que existen los teatros, que hay diferentes tipos de teatro, que hay diferentes tipos de danza, que pueden apreciar una danza folclórica, una contemporánea, una clásica, y gusten de eso, porque tú no puedes apreciar lo que no conoces. Entonces, es eso, es desde pequeño y por diferentes vías hacerlos partícipes de esto. Y para mantener ese público hay que tener una oferta permanente. Eso es lo que tratamos. En el Teatro Guloya y nosotros somos parte de la Red SATI, que es una red de salas de teatros independientes, de tener una cartelera permanente. Y con esa cartelera, bueno, hacemos diferentes rejuegos para atraer el público y mantenerlo. Con descuentos en las boletas, con diferentes incentivos y atracciones y festivales, y precisamente esto, una temporada de teatro para niños, verano de títeres, una serie de cosas que hagan que el público llegue, todo tipo de público. Van saliendo varias cosas claves que ya voy a repasar, pero me interesa también escuchar a Javier con esto. Tú sabes que tú dijiste algo importante cuando introdujiste la pregunta, que decías, no es solo tener las puertas de los teatros abiertos, pero eso es tan importante. Y yo te voy a decir 2 o 3 experiencias rápidas. Por ejemplo, en mi caso personal, 6 años de edad, qué sé yo, 1979 por ahí, en el Estadio Quisqueya, la Orquesta Sinfónica Nacional, con músicos invitados de Europa y una orquesta militar tocando la obertura 1812. A mí nunca se me ha olvidado de eso. Claro. Nunca se me ha olvidado de eso. Por supuesto. Mis padres me llevaron, mi madre lo que es bióloga, y mi papá era de la izquierda, estudió política y después se dedicó a los deportes. Por ahí no había músico. El único músico de mi familia vivió en Estados Unidos su vida completa. Y a mí eso me marcó. O sea, a mí no se me olvida esos cañones sonando en la parte que suenan. En el 2015,
hicimos una gala del conservatorio en el marco de la Feria del Libro. Yo soy un crítico de que la Feria del Libro se le haya cambiado el formato. Lo que había que cambiarle era el nombre. La Feria Cultural de Santo Domingo. Te voy a decir una experiencia así simple. Nosotros tocamos la Big Band del conservatorio, la Big Band de Jazz, un repertorio súper caliente de hot swing y después se le hizo un homenaje a un músico dominicano que se llama Sócrates García y se tocaron música folclórica con Big Band y después cerró una orquesta también de estudiantes que dirigía José Jacobo y hacía música de la que hacían las Big Band en los 40, los 50, en la voz dominicana y la voz del Yuna. Al otro día, pues estábamos metidos internos en la feria en esa época. Yo salgo caminando, ¿verdad? Y veo un grupo de muchachitos con un radio, con un dembow a todo, que eran de las cosas que criticaban. Eso se llenaba ahí de tigres, qué sé yo qué. Y están haciendo como un duelo de baile. Dice uno, señores, ya son las 8. El grupo de ayer, la orquesta, vamos a verlo para el teatro. Chulísimo. Entonces, Claro. ¿de qué otra manera esos muchachos hubiesen visto una Big Band de jazz? Claro, por supuesto. ¿De qué otra forma hubiesen visto la sinfónica? ¿De qué otra forma hubiesen visto a ese día que cantaron 5 o 6 cantautores, entre ellos, por ejemplo, Patricia Blake de Panamá, maravillosa, gratis? Y eso es un primer encuentro. Ese primer encuentro es súper importante. O sea, aquí estamos hablando de algo que tiene que ser sistemático, que es la parte de educación. Pero ¿y los que están ya? Los que están, yo no quiero utilizar una palabra despectiva, pero los que están ya consumiendo otras cosas. ¿Cómo tú le presentas otra opción? ¿Tú entiendes? Yo tengo un hijo que le encanta el teatro, pero es porque la mamá lo llevaba desde pequeñito a ver obras de teatro. ¿Tú entiendes? Entonces ese primer contacto es súper importante. Y lamentablemente es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado. Tener los teatros abiertos, tener temporadas gratuitas, llevar la sinfónica, como le decían, en manga de camisa a los barrios, a los pueblos, llevar los grupos. Señores, ¿cuántas compañías hay, como tú dijiste, con su sueldo seguro, que es lo que tienen que trabajar? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de Viena y Claudio, eso es una empresa privada que están tratando ellos de tirar para adelante y mal que bien tienen que comer de eso. Ellos no pueden poner las obras gratis. Pero ¿por qué no puede haber un grant del Estado para que ustedes tengan una temporada al año abierta en un punto específico de la ciudad? O sea, ese primer contacto es súper importante. Y yo creo que ese ha sido el éxito de danza. O sea, esos festivales que se han hecho, que se llevan a diferentes lugares y la gente lo ve por primera vez y después que oye el nombre, al año siguiente va y vuelve. Lo que ha pasado con el jazz. ¿Cómo la gente escucha jazz ahora? El jazz se ha presentado gratis siempre aquí y ya tiene un público que se consume. Señores, en la Calinata llegaron a ver 2.500 personas y Retro Jazz estrenó un disco con 7.000 personas. Gratuito, pero eran 7.000 personas. Que hay muchos artistas que no artistas populares que no meten 7.000 personas gratis en un sitio. Y ese primer contacto de mucha gente, ¿sabe la gente? Las veces que yo toqué ahí en la Escalinata, gente que se me acercó que me dijo, yo no sabía que en este país había músicos que hacían esa música. Así. Sí, sí. Estoy repasando un poco lo que va saliendo, ¿no? El tema de ampliar los horizontes, de presentar para que la gente pueda elegir porque nadie puede elegir lo que no conoce, como dijo Viena. El tema de salir al encuentro del público, o sea, formar públicos tiene que ver con la escuela, que es lo que hablábamos al principio, con este acceso en la educación, pero también salir al encuentro, y que ese salir al encuentro tiene unos costos y que alguien los tiene que asumir, y el que tiene que garantizar el derecho a la cultura, el derecho a la educación artística, el derecho a la educación integral, pues es el Estado. Entonces, en eso, esto último que mencionaba Javielo es importante, y vuelvo y subrayo esta cuestión retomando lo que decía Paula, ¿no? Del derecho a la felicidad. De poder ser más felices, también tiene que ver con estas experiencias transformadoras, ¿no? De qué ciudadanos estamos formando
cuando los exponemos a una experiencia como las escalinatas del jazz, como el Teatro Guloya, como un festival de danza, ese recuerdo, esa memoria emocional que tú mismo estás contando, que te convertiste después en un gran músico, compositor y educador, pero pudiera ser ingeniero aeronáutico, Ingeniero químico. Ingeniero químico, pero sensible. Que fue la carrera que yo dejé. Okay. pero siendo un ciudadano sensible, claro, capaz de educar a sus hijos de otra manera, capaz de vincularse con su comunidad de otra manera. Acá entra, cuando comentabas la experiencia de la Feria del Libro y de los chicos que a las 8 se iban puntual a ver la orquesta, de alguna forma se abre una siguiente pregunta, que tiene que ver, y creo que Mónica también medio que lo puso en la mesa recién, tiene que ver con esto de la enseñanza de las artes y de las artes que estamos decidiendo enseñar en la escuela, en los programas del Estado, en las salas de teatro, en el conservatorio. Cómo eso se vincula con la cultura popular, con el gusto que ya la gente conoce, cómo eso se dialoga. Cómo podemos salirnos de la idea de lo que está bien o lo que está mal, de lo que es culto y lo que no es culto, pero poner a dialogar con esto, porque eso también forma públicos de alguna forma, si dialogamos con eso. Por supuesto. Bueno, mira, en el caso de Guloya siempre ha trabajado con esa mezcla de lo tradicional y de lo contemporáneo, de lo clásico y de lo popular, por decirlo de alguna manera. Nuestros espectáculos siempre, no importa el texto que nosotros elijamos, clásico, dominicano, extranjero, no importa, universal, siempre tiene que ver con el aquí y el ahora de nuestra cultura, siempre dialogando con nuestras raíces culturales. Entonces, eso es importantísimo. Aquí el teatro, sobre todo, tiene... La gente piensa, ay, teatro, ay, Dios, como algo aburrido, como algo que yo no voy a entender, y mucho más si le hablan de una obra clásica, ¿cómo? Del siglo de oro. ¿Qué? No. Entonces, cuando llegan a Guloya y se topan con esta obra y que tiene tantos referentes que lo acercan, eso, que lo entendían muy lejos, lo acercan a nuestra cultura, entonces dice, wow, pero yo no sabía que el teatro era así. ¡Qué maravilla! Jóvenes y adultos. Entonces, el arte tiene que mezclarse, tiene que hablar, tiene que haber un vínculo, una conexión con tu realidad para que tú puedas apreciarlo y para que vayas conectando y acercándote a eso. Una pieza de danza clásica o contemporánea o música o jazz no es lo mismo que le traigan jazz y que por primera vez tú oigas jazz con todas las piezas de otra cultura, a que tú oigas un jazz mezclado con una canción típica dominicana. No, jazz afrodominicano. Jazz afrodominicano, exacto. Si ese es tu primer contacto, tú dices, wow. ¿Por qué? Porque además es simple. La neurona, nuestro cerebro funciona haciendo conexiones con algo que ya tú conoces. Entonces, si lo primero que tú le estás presentando es algo que nada tiene que ver y que no tiene con qué asirlo a su cerebro, a sus experiencias previas, entonces va a ser algo que puede impactarlo, pero que muy probablemente como que se va, no se queda, pero tú lo puedes atrapar si tiene cómo conectarlo con sus experiencias previas. Sobre todo a ese público completamente naif que nunca ha apreciado X tipo de arte, tú ves. Y después tú entonces, bueno, pues le vas mostrando más cosas y le vas sacando más cartas. Claro. Como un mago que va sacando más cartas debajo de la mesa. Se van ampliando los horizontes. Pero, eso es, totalmente. ¡Qué magia! Sí, hay que hacer magia, pero yo entiendo que es eso. El arte tiene que tener esa conexión. Y no es que sea bueno o malo, es simplemente darle la posibilidad de elegir y de ampliar. Porque, sencillo, hay canciones aquí que si tú lo buscas tienen como máximo 20 palabras. No es igual que ir y escuchar una canción que tenga 200 palabras diferentes en un solo disco, ¿entiendes? Entonces, el lenguaje te lo amplía. No es lo mismo ver un cuadro que sea una mancha roja y una azul
a que tú veas una cantidad de figuras que te envuelve tu imaginario, te lo despierta la creatividad y tú dices, wow, y esto, y esto, y esto. Entonces, te despierta esa hambre por conocer y por descubrir. ¿Sí? El teatro es uno de las artes que necesariamente, o sea, tú haces teatro y tratas de que el público salga mejor ser humano que cuando llega al escenario, que cuando llega al teatro. Tenemos un highlight ahí, apunte la productora. Bueno, eso es. Es que eso es la responsabilidad también de los artistas, porque nosotros estamos ahí para transformar, o para, por lo menos para hacerte sentir. Si no estamos haciendo nada. Entonces, es como todo proyecto. Si yo me voy a enfrentar en tal barrio, para no decir nada, y voy a presentar algo ahí, yo tengo que saber a quién me voy a hablarle, porque ¿qué tiene que sentirse en ti? Es como las publicidades que en un momento salían todas las caras de todo el mundo. Ahí estoy yo. Entonces, si tú vas así, tú no puedes de repente, ya que sabemos todo el background que tenemos, tú no puedes ir y llevarle una pieza de vago, que sé yo qué. Tú tienes que ir y llevarle lo que tú sabes que ellos van a entender, pero no es cuestión de censura, es cuestión de calidad, es cuestión de que tienen el derecho de conocer cosas de calidad. Y que la única manera es transformándolo. Y para transformarlo hay que hacer un plan. Y hay que hacer un plan que nos pongamos, que se vean ellos con nosotros, o sea, que se vean con el arte, que se vean reflejados y que le impacte eso que te pasó a ti. Hay que lograrlo cada vez más. Es difícil, pero debería ser un plan bellísimo de Estado. O sea, ahora mismo, este año es dedicado a irnos adentro de la gente. Y ese va a ser nuestro... Nada de estar solo cerrados en teatros o con 2 temporadas. Y somos país para eso. No. Aparte de eso hay que hacer otras cosas. Y es una responsabilidad de todos, desde los más altos, que viajan afuera a ver grandes obras, hasta los más pequeños. Es una responsabilidad de todos. Mónica, te hago una pregunta particularmente porque el tema de la danza y del ballet y de las piezas clásicas, cuando uno empieza a dialogar con la cultura popular, siempre hay como una especie de distancia que se marca y es bastante complejo. Sin embargo, el trabajo que tú has realizado con otras colegas y que ha sido tan persistente, hablamos de persistencia recién con Viena, creo, como extranjera viendo, estoy como adentro y afuera, que va generando un impacto, que hay un público cada vez mayor para las danzas, que cuando se inscriben en una academia de danza, todos esos adolescentes quizás se van más hacia lo urbano y hacia lo popular, pero que son perfectamente público de las danzas clásicas y se acercan al teatro felices. Y eso tiene que ver con este trabajo persistente de haber traído obras de calidad de afuera, poner a dialogar esos artistas con los artistas locales. No sé. Sí. Yo pienso que primero estamos en el siglo perfecto para eso. El bailarín ya no es un bailarín que baila clásico. El bailarín tiene que bailar todo. Y me encantan ver todos los géneros de la danza que hay, por Dios. Me encanta ir a ver a los urbanos bailando. Lo que me gusta es que sea con calidad. Es el respeto que hay que tener. Y cuando tú le das a una persona un profesional acabado, no importa si está bailando urbano o está bailando folclore o está bailando clásico, seguro que va a llegar. Pero tiene que estar acabado, y para que esté acabado tiene que estudiar, tiene que prepararse. No todo el mundo puede pararse en un escenario y hacer lo que sea. Eso es una falta de respeto a los artistas. Es como un médico, un profesor no da clases si no está preparado, o un médico no opera si no está preparado. Entonces, tú no puedes pararte ahí y decir que tú eres un artista si tú no estás preparado. A mí no me importa tu género, me encantan todos los géneros. A mí me gusta todo particularmente. Y me encanta doblegarme para que el otro entienda si tengo que doblegarme, pero con calidad. Eso es lo que yo entiendo, y para eso está la escuela. Para eso tenemos que tener más espacios abiertos para formación de verdad, donde se dé esa base que es la que te permite crecer. Porque si no vas a crecer, y lo que entonces lo peor es que estás llevando a otros a no crecer.
porque te están imitando. Te estás limitando. Te están imitando y tú no tienes la calidad. Entonces imagínate la responsabilidad de un artista. Es más, la responsabilidad de un artista es enorme y no lo saben. No lo saben. Javier, el tema de esto de la cultura popular, la música me parece que es como un tema de agenda en este momento, ¿no? Este cruce, ¿cómo haces? ¿Jazz afrodominicano? Bueno, Clásico. yo estoy de acuerdo primero con eso de que lo importante es lo que haces, hacerlo al nivel más alto posible. O sea, la calidad. Cuando un producto no está bien terminado, no importa. Puede ser un concierto de Paganini que vaya a presentar un concertista, o puede ser un dembow. Si no están preparados, si no afinan, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas cosas interesantes hay, súper sencillas, canciones de 2 acordes que han sido trascendentales porque son bien interpretadas, afinadas, una buena composición, quizá no tienen 200 palabras, pero la mente que tienen son de impacto. ¿Tú entiendes? Entonces yo creo que esa parte primero. Ahora, todo se forma y se ha demostrado, de hecho, ya todo está academizado. O sea, todo se estudia. Todo se estudia. Tú vas a ser un productor de hip hop, hay escuelas que tú puedes aplicar y hacer una licenciatura y una maestría. ¿Tú entiendes? Entonces, el cuidado, la calidad, o sea, muy, muy, muy importante eso. Yo creo que eso es lo más importante, porque lo que tú hablabas de la responsabilidad del artista, o sea, lo que yo estoy ofreciendo, yo tengo que saber que se está consumiendo. Exactamente. Y esa persona que lo consume, de una u otra forma, le guste o no lo que yo esté haciendo, eso tiene un impacto en su vida, en su formación, y si es un público joven, aún más. Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora, voy a decir otra cosa que va a parecer contraproducente a lo que hemos dicho. Yo creo que hay que llevarle a Bach tocado como en el barroco, a Capotillo. ¿Por qué no? O sea, no, claro. Ellos tienen que tener esa experiencia. Porque ahorita se hablaba de elegir pero tú no puedes elegir si tú no conoces las ofertas. ¿Tú entiendes? Si en tu pueblo lo que hay es un solo cine y lo que presentan es la misma película, tú no tienes poder de elección. Ahora tú tienes Netflix y tú tienes poder hay tantas que a veces no ven nada. Buscando te duermes. Yo creo que debe ser así. O sea, que la oferta cultural sea tanta y no voy a decir en nuestra ciudad, en nuestro país, porque esa es otra cosa extraña. Tú vienes de un país grande. Nosotros somos un barrio de país. Pero peor que eso, nosotros tenemos 2 centros urbanos donde se mueve todo y si no es ahí, no es nada. Y con mucho esfuerzo se hacen cosas en otros puntos y se ven como fenómenos. Por ejemplo, el Festival de Jazz de Cabarete. ¿Pero por qué Cabarete? Porque Cabarete es un lugar que se puso de moda para la gente hipster de aquí, no de ahora, desde los 90. ¿Tú entiendes? Pero ese festival de jazz, no quizá con ese nivel de tener a Joe Lovano, Esperanza Spalding, pero de tener a José Jacobo, a Hedrick Baez en Salcedo, en Asua. Te digo uno de los festivales de jazz y que valga la cuña para ellos, que le encanta que yo lo mencione. Mejor organizado y donde tratan mejor a los músicos aquí. Jaina de Jazz se llama. Ajá. Y eso se hace, señores, en el patio de la Casa de la Cultura de Jaina, que ahí caben unas 150 personas. Y ese es uno de los mejores públicos para el jazz, que es de las cosas que yo hago. Y por eso hablo de eso. Pero ahí podría haber música de cantautor, ahí podría haber grupo alternativo, se podrían llevar obras de teatro. O sea, ahí hay un público ávido de cultura y gente que están tratando de promoverla, que no tienen apoyo, no tienen recursos, sin embargo, hacen unos esfuerzos para hacer las cosas. Y tú vas y tú te sientes como un rockstar. O sea, yo lo digo, yo como músico, ya no como profesor, sino como el guitarrista, yo tengo que decirlo, el lugar donde mejor se me ha tratado como artista
en Jaina de Jazz. A nivel de tarifa, de trato, de el público, cómo reacciona. O sea, una cosa impresionante. Y estamos hablando de Jaina, que la gente cuando le hablan de Jaina lo que piensa en contaminación, en fábrica y eso. Entonces, hay que expandir todo esto. Y repito, como es un derecho, quien garantiza los derechos en los países son los gobiernos. Sí. Vamos a seguir llegando como a ciertas conclusiones alrededor de eso. Javier lo acaba de abrir de alguna forma cuando mencionó lo de Netflix. La siguiente pregunta en esta ruta de conversación que yo les estoy proponiendo hoy, que la verdad que está súper rica, que es el tema... No sé si han escuchado hablar de la economía de la atención. Eso lo puso en mi cabeza una compañera, colega a la que yo sigo mucho, que justamente se dedica a estudiar los públicos digitales en la cultura. O sea que el año pasado tuvo mucho trabajo para hacer. Y ella habla de que estamos en una economía de la atención competitiva. Estamos disputando con una hiperestimulación, con contenidos rápidos, sumamente visuales, muy fáciles de digerir, que generan poco compromiso también, y eso va modificando un poco la forma de interpretar y de vincularnos con las artes. Entonces, cuando estamos pensando hoy en formar públicos, en seguir formando públicos y seguir logrando exponer a la ciudadanía a una obra de danza que tiene que entrar al teatro, quedarse sentado una hora, lo mismo con el teatro específicamente, lo mismo con la música. Quizás la música dialoga con unos escenarios y unos universos donde la gente está haciendo más cosas al mismo tiempo. O sea, claro, si vas a ver la sinfónica te vas a quedar sentado, pero la gente está más acostumbrada a exponerse a la música también en situaciones sociales, en otra cosa, y quizás es un poquito más fácil dialogar con esta hiperestimulación en la que estamos. No sé, ¿cómo ven ustedes esto como reto, ¿no? De seguir formando y educando públicos en este contexto tan veloz que nos está conmocionando? Sí. Bueno, realmente es un reto. En el teatro, bueno, tenemos de todo. Público que sí, que tiene como la paciencia, porque ya es como tipo paciencia, el sentarse y ver una obra de 1 hora y media. Pero hay mucha gente que dice, ¿cuánto dura desde que llega? Y pregunta, ¿cuánto dura? Y tú le dices 1 hora. ¿Cómo? ¿Tanto? O sea, perdón. Por eso, porque están acostumbrados como a lo rápido. Un videito en YouTube, un videito aquí, un videito allá. Como que todo tiene que pasar rápido. Pero de repente están como surgiendo como más posibilidades, y a eso es lo que hay que abrirse. Está el microteatro, que son 15 minutos, después tú sales y si quieres ver otra cosa, pues después más tarde, o si no, simplemente te va a la parte ya social, o los café-teatro, pues que están cada vez como surgiendo más ofertas de este tipo, por eso, porque la gente quiere como hacer varias cosas a la vez, conversar, tomarse un trago, comer y ver algo, pero no concentrarse en una sola cosa. Eso es con lo que estamos lidiando y viendo como qué hacer, qué ofrecer dentro de una misma obra. Bueno, ok, la obra como tal, el público que ya sabemos que es así desde pequeño, o sea, tenemos que ir con los tiempos y cambiando. O sea, igual una obra de teatro que aunque te dure 1 hora y media o 2 horas, no puede ser. Ahora, es muy difícil tener un público sentado 1 hora escuchándote hablar y con un mínimo de acción. No, tienen que haber muchas acciones, tiene que cambiar para mantener esa atención. Es como en las escuelas, o sea, tú no puedes pretender educar y dar las clases como tú la dabas hace 40 o 50 años, cuando era un niño que llegaba al aula y que lo único que tenía era la televisión, 2 o 3 canales. No. Ahora tiene desde que nace un celular en la mano, una tablet. Entonces tú no le puedes dar la clase sentado tranquilo. Tú tienes que tener múltiples cosas para captar la atención de ese niño y que esté interesado en lo que tú le vas a enseñar. Entonces igualmente con el arte. No es
no hacerlo o decir, bueno, no, yo me quedo haciendo esto, no, es ir cambiando, ir incorporando en la medida en que lo que tú haces siga teniendo esa calidad, siga haciendo eso que tú quieres hacer. O sea, es ahí como el reto de mantener lo que tú quieres, hacer eso que tú quieres, pero teniendo en cuenta que existe eso, que el público te está demandando. O sea, si tú vas a hacer un concierto de jazz, yo supongo que siempre ha sido así, pero más ahora, quien va a organizarlo tiene que pensar cómo poner los diferentes ritmos para que la atención no se caiga. Sí, claro. Una más suave, pero después una más movida, otra más. Entonces eso mismo pasa con ahora más que nada, nunca hay que tomar en cuenta esa atención del público. Pensando eso, Javielo, también, no solo como músico y como comentaba Viena, desde el productor, ¿no? Artístico, desde el creador, que tiene que estar pensando en esa nueva forma de habitar el espacio cultural del público. Perdón, por ejemplo, también, o sea, más recursos, no solo recursos. En el teatro, si puedo tener audiovisual, la música, la variedad, un efecto de sombra, de títeres, o sea, la multiplicidad de recursos en un mismo concierto, en un espectáculo de danza. Si voy a tener en un momento dado una luz de tal forma o un elemento que caiga, o voy a entrar en una danza elementos de tela, no sé. Pero eso, que tengan diferentes recursos. Me gusta eso que tú dices, porque también yo, que soy la fan de la economía y la cultura, eso genera trabajo. Más recursos, son más gente profesionalizada interviniendo en más producciones. Me pasaba un poquito la pregunta con Javielo, porque no solo como músico, compositor desde el escenario, como creador, como está reflexionando bien ahora, sino me parece que es un desafío que tú debes estar teniendo en las aulas. Tú que ves tantos estudiantes, siendo la música una disciplina que necesita tanta repetición, ¿verdad? Sí, paciencia, constancia. Son otros cerebros. Y tienen sus retos, pero tienen sus ventajas también. O sea, el cerebro del niño de ahora y del joven de ahora capta más información a una velocidad muchísimo más que cuando nosotros estábamos en nuestro proceso formativo. Y aparte de eso, lo que nosotros, ¿te acuerdas que tu papá te corregía siempre? Usted no puede escribir y ver televisión al mismo tiempo. Un niño te puede hacer 4 cosas al mismo tiempo. Y eso es algo normal del tiempo en el que viven. Entonces, el reto está en que tú, como educador, puedes tú adaptarte a eso. Porque no son los niños que se tienen que adaptar a nosotros. Ahí hay una gran equivocación. Somos nosotros que tenemos que adaptarnos a las poblaciones con las que estamos trabajando. O sea, nosotros no podemos... Todavía hay estándares de niveles de hiperactividad, de niveles de falta de atención. Siguen siendo los mismos de siempre. Pero quien se tiene que adaptar y quien tiene que ofrecer esas cosas que Viena menciona, que son las mismas en las aulas, porque tú como profesor, tú estás ofreciendo básicamente una especie de espectáculo, donde tú quieres la atención del que te está escuchando para que tome esa información y la asimile. Entonces es un reto que lamentablemente no todos los educadores han entendido. Claro, hay gente que tiene mucho tiempo utilizando un método exitoso y son figuras, pero eso son excepciones. La generalidad tiene que irse adaptando a las poblaciones que tenemos ahora. La gente dice, por ejemplo, mi mamá, que es científico, es bióloga, el otro día me dice, oye, pero tu hijo sí sabe, mi hijo tiene 12 años. Me explicó el cambio climático y muchísimas cosas que yo no sabía. Digo yo, mami, pero ¿cómo que tú no sabías si tú fuiste la primera persona en este país que habló de cambio climático? Y me dice, sí, no, pero es que él tiene una serie de informaciones del día de hoy que yo no estaba al tanto, porque ella está retirada ya. Y entonces, ¿por dónde consigue Tiago Javier esa información? Claro. O sea, son cerebros que van trabajando a otras velocidades. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso a la hora de trabajar en las aulas.
y no sentirnos frustrados. Yo trabajo en colegio también, yo no trabajo solamente con jóvenes que están formándose vocacionalmente en un área, sino que yo doy clase de música en un colegio. Y los niños, es un reto mantener la atención, pero uno busca la forma. Y nosotros podemos adaptarnos. Es muy cómodo decir, no, así es que yo doy clase. No. Hay que ver y hay que aprender de esas cosas, porque de ello entonces uno aprende cosas que van a ser más efectivas a futuro y que lo van a ayudar más a ellos. Porque al final, la misión como formador es que esa personita, si llega a ser un profesional de tu área, sea mucho mejor que lo que tú has logrado. Si no, tú no has hecho nada. Mientras tú sigas siendo cabeza, no has logrado nada como educador. Ahora, cuando tú ves que este se fue la milla y este 10 millas más adelante y aquel 50 millas más adelante, tú te puedes sentar tranquilo y decir, hice mi trabajo. Claro. Entonces esa es la misión del educador. Poner el acelerador a la velocidad de quien tú estás enseñando. No bajarle la velocidad a los sujetos a los que tú le estás enseñando. Y ese es el gran reto. Ok. Sí, la verdad que, en mi opinión, la vida se mueve, siempre se tiene que mover. O sea, vive cambiando. Si nos quedamos estáticos, nos fuñimos, porque la vida sigue, el tiempo sigue y los muchachos nacen con otras intenciones. Siempre y cuando los valores y tu intención en tu creatividad, en tu arte, no cambie, yo pienso que sí, que hay que aprender a hablarles. Y si tú lo quieres atraer, tienes que aprender a hablarles. Tiene que hablar a ese público, al público que está ahí en las redes, que está a 1000 por hora. Hay que aprender a hablarles para que puedan ellos acercarse a ti. Porque si no aprendemos, como dice Bielka, haciendo tus adaptaciones a tus propuestas, tu forma de comunicarte, acercando gente que sepa manejar todos estos medios y todas estas cosas, tú te vas a quedar fuera. Uh-huh. Seguro que te vas a quedar fuera porque van a 1000 por hora. Y no necesariamente todo lo que va a 1000 por hora ahí tiene valor. O sea que si tú tienes valor y tú te sabes comunicar, entonces tú vas a llegar. Y tú vas a llegar a hacer que ellos volteen, pero tienes que aprender a hacerlo. Y antes era buscar el dinero para esto, que se cuando producción, comunicación, que salía en los medios, que ahora hay más que hacer todavía. O sea, es más complicado, pero para eso hay muchísimos expertos en eso. Entonces es también como que dentro de tu equipo exista la persona que te ayude a esa transformación en toda institución, en todo festival, en toda propuesta, en toda presentación, en todo proyecto. Ya en todo proyecto tiene que estar esa persona. Hay un nuevo empleo. Bien, me gusta. Señores, vamos llegando casi al final, al cierre de este... estamos hablando plepla, pero la verdad que es apasionante y me alegra muchísimo poder escuchar sus opiniones. Antes de cerrar, me gustaría, porque tanto Viena como Mónica participaron el año pasado en en unas jornadas que se hicieron desde el Centro Cultural de España, que se llamaban Soluciones Colectivas, que me parece que puso en discusión algunos de estos temas, tanto en el área de la danza como en el teatro. Se pensó en el tema como de formación y de públicos, y creo que hay algunas reflexiones que han ido quedando desde ahí, y me gustaría por ahí que compartan si lo tienen más o menos presente, de esos debates que le fue quedando con el tema de la formación artística, de la formación de públicos, y de incluso de pensarse como actores de un sector, como agentes económicos, trabajadores, profesionales de un sector, tanto del teatro, de la danza o el sector cultural, que además de por sí es una actividad económica, ¿no? O sea, la formación artística, la educación artística y formar públicos de por sí ya es una actividad económica que contribuye a la economía y que la retroalimenta, ¿no? Porque estamos hablando de que los públicos también formar públicos implica garantizarse nuevos futuros mercados para todas las industrias culturales, ¿sí? O sea, el que fue al teatro de niño es más posible que pague una entrada de cine de grande. Entonces creo que todo eso está como conectado. Así que si tienen algo para compartir de eso, que sé que dio sus frutos. Sí, la verdad que fue interesantísimo.
Yo tengo el documento aquí y espacios como este son vitales, porque yo pienso que todo está basado en investigar para tú poder tener soluciones hacia el tema. Pero también, aparte de salir cosas difíciles, de todavía saber qué pasan, también nos da una luz de la cantidad de espacios, de propuestas, de escuelas, en la geografía nacional, qué está pasando. Aquí hay conclusiones de todo lo que pasa en la danza, porque fue de danza de todas las escuelas que hay en el país, no de todas, obviamente, pero se hizo una investigación muy interesante. Obviamente que sí, parte de las cosas que se hablaron fue que en la República Dominicana no existen espacios de formación para docentes de la danza. Actualmente el país cuenta con grandes profesionales, pero la gran mayoría no posee una titulación que avale su conocimiento. Eso es grave. ¿Ya hasta cuándo? O sea, esto hay que resolverlo ya. Porque imagínate, en estos tiempos que estamos y que todo el mundo, tu posgrado, doctorado, no sé qué sé cuánto, todavía seguimos teniendo técnicos porque no tenemos estudios superiores avalados. Esto es grave, grave. Te agrego ahí, Mónica, justamente cuando estamos hablando de del derecho a la educación artística, también no estamos solamente hablando de que haya educación artística en las escuelas o que llevemos una obra de teatro a un pueblo. Estamos hablando también de que los profesores tienen que tener condiciones, y entre esas condiciones está el tema de la titulación, el reconocimiento económico, el acompañamiento y la formación continua para esos docentes. Entonces, ese tema es otro podcast también. Claro. Obviamente que han pasado cosas buenas, porque la dirección salió como todo el reglamento que sostuvo que las escuelas de Bellas Artes, a través del Sistema Nacional de Formación Artística, ya tenían un currículum. Y eso, o sea, hemos tenido avances, por supuesto que sí, los hemos tenido. Yo pienso que es un buen momento de seguir empujando para que esas cosas se transformen. Y ya las escuelas tienen sus 2 años de nivel inicial, sus 5 años de nivel básico, 3 años de nivel medio, donde se define la especialidad. Estoy hablando de danza, porque la música ha tenido más avance todavía. Y la música sí tiene licenciaturas en las universidades y demás. Bueno, nosotros no lo hemos alcanzado, la danza no lo ha alcanzado, para que sepas. Eso es grave. Sin embargo, hay más profesionales con maestría en el área de danza que música ahora mismo. Sí, pero no aquí, sino que fueron fuera. Claro. Pues entonces es peor, porque tenemos los profesores, tenemos las personas preparadas para que se abran la carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué se fueron? ¿Para qué se fueron a estudiar entonces? O sea, bien se contiene todavía. No, pero habla. No, porque es complicado, porque también hay unas exigencias al profesorado de cosas que aquí no se ofrecen. Claro. Porque ese grupo de bailarines logró salir, y quizás yo, por ejemplo, pude estudiar afuera por la conjetura que fuese, y tenemos un sistema por el cual le hemos dado salida a un grupo de jóvenes. Pero, por ejemplo, aquí se está exigiendo maestría para formar, cuando aquí no hay maestrías en esa área. O sea, primero yo creo que tú tienes que hacer un plan donde tú vas a ir alcanzando esos niveles ofreciéndolo primero. Por supuesto. Ofreciéndolo primero. O sea, vuelvo a la biología, que lo conozco por mi mamá. Sus profesores no eran biólogos ninguno en la universidad. Ella es de la primera promoción de biólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y sus profesores eran médicos, profesores de ciencias naturales. Claro, personas como Marcano, que sin ser bachiller es el mejor entomólogo de toda esta área. Pero aquí hay muchísimos técnicos, porque tienen que estar fuera de la academia. Sí, pero perdón, insisto en que la parte de educación es bien compleja, porque tú ves que hay muchas escuelas, ¿verdad? Privadas, hay muchas, pero ve a ver qué es lo que pasa. O sea, cómo se permite que una persona que no esté preparada esté formando supuestamente bailarines. O sea, y hay también es un rigor la medición y la validación para mí. Porque claro, para tú dar clases en otros países, para tú abrir una escuela en otros países, tú tienes que tener un título y un aval específico. Entonces, aquí abren escuelas
Gente que está mucho más preparada quizás no lo hace, y gente que no está preparada nada abre escuelas, porque claro que es una forma de vida económica, porque todos los niños, las niñas las ponen para esto, para aquello, pero están siendo mal llevadas. Claro. O sea, muy mal llevadas, porque no tienen el currículum para hacerlo, ni tienen la formación para hacerlo. Entonces pasa mucho, que lo que pasa es que mucha gente se te acerca, ¿no le ha pasado a ustedes que te dicen, ay, yo también bailaba? Y uno se quiere como morir. ¿Cómo que tú también bailabas? Ah, yo también bailaba. Falta de respeto. No, y que hay en la formación hay un nivel de responsabilidad que, por ejemplo, pienso que en tu área, si no hay una formación, tú puedes hasta lesionar. Exacto. Por supuesto, por supuesto. Mi área es terrible. O sea, claro. eso es algo muy delicado. Muy delicado. En el caso de la música, tú le puedes atrofiar el oído y cuando hablo de atrofiar es enseñarle a escuchar lo que no es. Exactamente. Entonces, es una responsabilidad bien grande. Y es verdad, en papel se ha logrado mucho. Y ahí empiezan los intérpretes malos. Claro. O sea, que hay mucho. Claro que sí. O sea, toda esta alternatividad que tenemos ahora es producto de eso. De malos profesores. De malos profesores. O de mala formación. O de ninguna formación. O ninguna formación, entonces, es muy importante. Y yo insisto, la gente va a creer que esto es un discurso político. Yo insisto, es muy importante, que tú lo mencionaste ahorita, esa agenda que ojalá alguien sueñe con eso. Que los gobiernos, y lo digo en plural, porque no puedo hablar del que está ahora, del que tuvo, porque cada uno ha aportado. Cada uno ha aportado. Y ha hecho cosas que no se habían hecho antes. O sea, eso hay que decirlo. Uh-huh. Pero tienen que entusiasmarse con la formación artística. Como se tienen que entusiasmar con muchas otras cosas, pues tenemos que llorar por lo de nosotros, claro. ¿Verdad? Yo diría que voy a empezar por ahí, por lo de entusiasmar, más que se entusiasme, nosotros exigir. Y exigir esas cosas que nosotros conocemos que son las necesidades del sector cultural y artístico, porque es lo mismo en todas las áreas. Y exigir que exista institucionalidad y continuidad del Estado, porque lo que él acaba de decir, cada uno viene y aporta, pero aporta desde su visión, pero nada que ver con lo que el sector realmente necesita. Entonces, la coyuntura del COVID, que nos encerró durante un año con ese toque de queda, que nos hizo hacer esos encuentros del centro cultural, fue muy bueno, porque en el medio del día a día y del agite de cada quien, buscarse la vida, que todos somos pluriempleados, no hay espacio para la reflexión. Entonces, una de las ventajas que nos trajo el año pasado, a pesar de que nos cerramos todo, fue eso, que hubo espacio para reflexionar en cada área. Entonces, ver una vez, en algunos casos, una vez más, y en algunos casos por primera vez, saber cuántas escuelas hay, quiénes dan clase, cuáles son las necesidades de los artistas, de los intérpretes, de los productores, de los directores, de los coreógrafos, de las escuelas mismas. Eso está ahí, pero con eso se ha hecho muy poca cosa. Esa es la verdad. Nos dimos cuenta que sí tenemos muchas herramientas, pero que están disueltas. Con las escuelas pasa que hablamos de que tenemos un nivel de formación tal y tal, pero es en Santo Domingo. Después de Santo Domingo no hay nada. Todo lo demás es lo que decíamos ahorita. Todo lo demás es hierba, ¿entiendes? Lamentablemente. O sea, las escuelas de Bellas Artes, por ejemplo, tienen niños hasta 14 años, pero no hay formación para adultos. Hay algunas escuelas privadas en esos pueblos. Con el nivel universitario, por ejemplo, pasa, como él decía, su mamá, la bióloga, la formaron otras personas que no eran biólogos. Hoy en día se exige que todos tengan maestría, sí, pero en áreas donde no hay la posibilidad, necesariamente tienen que dársele el nivel a los que tienen el oficio. Se exige ahora 50 años después en esa carrera.
Exacto. Después de 50 años formando biólogos. Claro, pero entonces aquí, como ha pasado en otros países, en Argentina supongo que pasó, en Cuba, que es la experiencia que yo tengo, cuando se formó el ISA, el Instituto Superior de Arte, los maestros, primero trajeron maestros rusos, pero a los maestros cubanos se les dio su título para que fueran los maestros, Claro. porque tenían la experiencia. Entonces aquí hay una cantidad de maestros que son realmente maestros, aunque no tengan un título. Tenemos esa deuda con el tema del sistema de formación artística especializada, de poder reconocer el talento y el conocimiento y la capacidad pedagógica que existe a pesar de no tener la titulación. Claro. Hay que ir cerrando este tema tan apasionante. Sí, es muy apasionante, Es que se mira, quedan esto muchas te da, cosas. no para una serie, sino como para 10 temporadas. Claro. Claro. Lo que me parece importante para vincular también con los otros, bueno, todo me parece importante, todo lo que hablamos, pero para vincular un poco con los otros episodios que pueden encontrar aquí en el podcast de Plepla, de la Fundación Retagila, es que si no estamos formando, o sea, para formar públicos, ¿verdad? Que son nuestros próximos consumidores, necesitamos profesores, necesitamos reconocer los talentos que tenemos, necesitamos el compromiso del Estado, salir a buscarlos, descentralizar, expandir y ofrecer más horizontes para que cada vez más parte de la ciudadanía, cada vez más población pueda elegir lo que le estamos ofreciendo desde las industrias culturales. Y lo digo porque la economía naranja es un tema de agenda, está en la bandera de la actual gestión de gobierno y no se va a desarrollar si no desarrollamos público, si no desarrollamos mercado. Agrégale lo que dijo es. Viena. Continuidad. Continuidad, institucionalidad. Apoyo, porque la economía naranja está dentro de la agenda del Estado, pero sin embargo el Ministerio de Cultura por segundo año lleva con disminución de su presupuesto. Exacto. Entonces claro, hay que tener coherencia. Sí, Exacto. Y en eso, y ahí está también el llamado, que ustedes son parte de eso también, tenemos que exigir como sector. Y para exigir Claro. como sector Totalmente hay que de asumir acuerdo. el compromiso de organizarse. Sí. Ese es otro de nuestros episodios, lo vamos a tener muy pronto por aquí. La organización. Señores, muchas gracias. gracias a ti. Javier, Gracias a ti. Mónica, Gracias a ti. Viena. Gracias. Gracias a ti. De verdad, muy rico, muy importante estos podcasts y continuarlo y difundirlo realmente. Continuidad. Y continuidad. Ay, sí, continuidad. Muchas gracias.